Hola, saludos una vez más, estamos ya en el capítulo 21. Este es tu video podcast todo personal y mi nombre es Eric Suárez. Me da gusto saludarte. Vamos a lograr este año el reto de leer el Nuevo Testamento. Sin embargo, antes de leer el Nuevo Testamento, vamos a tratar de terminar un libro. Y antes de tratar de terminar un libro del Nuevo Testamento, vamos a tratar de terminar un capítulo. Así es que ya llevamos 20 capítulos y vamos a seguir uno a uno, paso a paso. Así son las cosas en la vida a veces. Así es que para poder lograrlo, vamos a continuar, vamos a seguir estudiando. Antes de leer este capítulo, tengamos una palabra de oración. Gracias, Padre, por la vida y por las muchas oportunidades que nos das. Gracias. Dirígenos, por favor, bendícenos y permite que tu palabra abra nuestro corazón de acuerdo a la necesidad que tengamos cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si en este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me lo contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no nos creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue.
Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Oíd parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó él el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Demasiadas lecciones aquí, muchísimas, todas con esto en particular. Los fariseos se volvieron tan obsesionados con su religión que perdieron de vista a Jesús. Quiero enfatizar 3 puntos. Una, en el versículo 13, escrito está mi casa, casa de oración será. La iglesia, el propósito de la iglesia es para orar. Uno de los propósitos es ese. Muchas veces estamos tan clavados en los programas, tan clavados en otras cosas, que de repente si te das cuenta, no oramos. Y yo no estoy hablando eso de que algunos me dicen, es que toda oración debe ser de rodillas. Es que no. Estoy hablando para esas personas que de repente estamos sentados, estamos viendo el programa y juzgando a aquellos que están arriba. Y los que están arriba estresados porque no llegaron, querido participar y están moviéndose ahí. Estresados. Es tu iglesia, no sé, adventista, bautista, pentecostés, es tu iglesia, casa de oración. Hace unos días pasaba por el centro de Oaxaca y me llamó mucho la atención una iglesia con las puertas abiertas, una iglesia católica. Ahora, entiendo que en los templos cristianos no se puede hacer eso, tenemos cosas guardadas, entran a robar. Pero esta iglesia me llamó la atención porque me llamó a entrar. Hay tanta paz, tanto silencio. ¿Es tu casa, es tu templo a donde asistes un templo de oración? Versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nacerá fruto de ti. Aquí el problema, y de repente dicen, pero este Jesús, qué bárbaro, se enojó nada más porque no le hicieron esto. No. Aquí el problema es que la higuera mostraba que tenía demasiados frutos. Aquí hablaba la higuera entre comillas. Aquí le está diciendo, esta higuera representa a los fariseos de aquel momento, a los religiosos de aquel momento, que se la daban de santos, que se la daban, que hacían tantas cosas por otras personas y no tenían nada por dentro. ¿Qué tipo de espiritualidad vives? ¿Qué tipo de religiosidad vives? Que quizá por fuera la gente dice, pero qué buen muchacho, pero qué buena muchacha, pero qué bárbaro que hace, que esto, que el otro. Pero por dentro estás vacío, no tienes absolutamente nada. ¿Quién eres? Porque también al final del tiempo simplemente van a decir, mira, apartados de mí no os conozco. Y lo vamos a ver en el capítulo 25, pero ¿qué tipo de árbol eres? ¿Das fruto? Das fruto. ¿Y qué tipo de fruto das? ¿O nada más eres un show? Eso es lo que eres, un show.
Si eres un show, no va a pasar nada contigo. El versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? En esta pregunta, y voy un poco rápido por el tiempo, porque luego no sé subir más de 15 minutos a YouTube, pero en esta pregunta, observen que el primer hijo dijo, no voy a ir, pero fue. El segundo dijo, yo voy, pero no fue. ¿Qué haces para Dios? ¿Estás haciendo o estás nada más metido en la iglesia? Llegas, te sientas y se acabó. Es más, uno de los graves problemas de la iglesia es que pensamos que es llegar el sábado o el domingo a adorar esa hora o 3 horas que estés allí y con eso es todo, ya cumplimos. Y no, esto va mucho más allá. El evangelio de Cristo es mucho más que sentarse en la iglesia. En sí, la iglesia es solamente como para adorar juntos, pero se supone que durante la semana tú estás adorando solo con Jesús. No solo a través de leer la Biblia o cantar o orar. A través de apoyar a alguien más. De hacer una visita, yo no sé. Pero aquí decía, unos dijo, yo voy a ir. Ay, no fue. Y el otro que quizá al principio no quiso. Y por eso es que dijo, las prostitutas van delante de vosotros. Porque no pienses que la iglesia es lo que te va a salvar. La iglesia no te va a salvar. Te va a salvar tu relación con Jesús. Y lo peor que puede pasar es llegar a creer que porque tú eres anciano o porque tienes cierta responsabilidad de la iglesia, eso te da un estatus diferente. No, solamente te da una responsabilidad diferente. Aquí lo que quiere Jesús es adoradores. De verdad, no nada más aquellos que se dicen ser. Está brutal. Termino porque hay muchas cosas. Versículo 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo más hermoso de esto, lo más hermoso que te puede pasar en la vida es caer en esa piedra, porque esta piedra representa a Jesús. En este versículo representa a Jesús. Debes de caer en esa piedra para que destroce tu orgullo, destroce tu ansiedad, destroce tu egocentrismo, todo aquello que tenemos, impaciencia, todo eso, necesitamos caer en la piedra que es Jesús. En un resumen, si tú notas lo que desea Jesús con demasiadas ansias, es que vayamos a Él en una forma personal, relacional, y no solamente a través de un templo. No sirve. Y no digo que no sea correcto ir a la iglesia, ve, adora a Dios allí, está bien. Pero no creas que eso es todo. Es más que eso, es mucho más que eso, es algo relacional. Y hoy en día, con tantas cosas que están pasando, creo yo que las iglesias poco a poco van a ir cerrando. Se van a hacer pequeños grupos en las casas. Porque Cristo se tiene que conocer en forma personal. Es tiempo que se lleve a cabo eso. Basta de estar reunidos con una bonita corbata solamente en un templo y ya. Y pensar que cumplimos. Ese es el peor pensamiento, pensar que cumplimos y entonces podemos vivir cualquier vida el resto de la semana. Lo que Dios desea es una relación personal, relacional, todos los días, cada día, y hacia afuera, con aquellos borrachitos, con aquellos chismosos, con aquellos del mercado, con aquellas prostitutas, con todos, con todos. Ellos no van a ir al templo. Tú tienes que ir a ellos. Tú tienes que salir a ellos. Tienes. Por eso esta mañana te invito a caer sobre la roca, que te despedace, para que puedas conocerlo y que puedas adorarlo en espíritu y en verdad y que puedas estar con Él. Estudia este capítulo, está hermoso, estúdialo y observa en qué manera puedes mejorar tu relación con Jesús. Eso te está invitando. Que Dios te bendiga. Hasta luego.